Y se supone que ya está grabando. A ver. Buenos días, chicos. En esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde a la semana 7, que vendría a ser la parte 3 del sistema cardiovascular. Lo que vamos a ver ahora van a ser lo que son las cardiopatías congénitas, ya puros temas congénitos, anomalías congénitas, que van a estar presentes, sobre todo que se van a poder identificar en recién nacidos, ¿ya? Entonces, comenzamos rápidamente. Esta es una clase bastante breve también. Es algo puntual, entonces, nada, les pido atención desde el inicio porque son puntos bastante importantes y súper generales que de todas maneras les pueden preguntar en sus exámenes, evaluaciones o en el parcial. ¿Ya? Hay varias preguntas claves que van a ver en esta clase, entonces yo les voy a avisar, pero de todas maneras ténganlo en cuenta y revísenla después de esta clase. Ya, vamos a ver en primer lugar las cardiopatías congénitas, ¿ya? Y comenzamos diciendo que estas cardiopatías congénitas van a tener una división, una clasificación, tanto en cianóticas como acianóticas, ¿ya? En las acianóticas vamos a poder observar que tenemos en primer lugar lo que es la comunicación interventricular. Así como su nombre lo dice, la comunicación interventricular vendría a ser una anomalía, un fallo, en el cual ambos ventrículos van a estar conectados, ¿ya? Entonces, podemos decir que va a haber un defecto a nivel del septum. Entonces, vamos a ver que aquí esto va a representar un defecto en el septum interventricular y eso es lo que va a producir una comunicación hemodinámica entre los ventrículos. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre se va a estar mezclando, ya la sangre va a estar yendo de un lado a otro y entonces eso va a ser un shunt, ¿no? El shunt va a ser el movimiento de la sangre tanto izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, vamos a ver que esto es una anomalía bastante común, diagnosticada en niños, ¿no? Es la segunda más común en adultos en cuanto a diagnóstico. Y vamos a ver que va a tener una incidencia de 1 en 400 nacimientos, ¿ya? 1 en 400 nacidos vivos. Vamos a ver que los síntomas de esta comunicación interventricular, si no se detecta en la niñez, van a aparecer en la edad adulta, ¿ya? Entonces, en cuanto a la radiografía, vamos a ver que si la comunicación interventricular, porque también depende del tamaño de la lesión o de la anomalía, vamos a ver que si es pequeño, no vamos a observar alguna alteración en la radiografía de tórax del paciente, ¿no? Acá sí se observa porque de repente el defecto es mucho más grande, ¿no? Entonces, las comunicaciones interventriculares de un tamaño más grande nos van a poder mostrar cardiomegalia, ¿no? Y de preferencia auricular izquierda, ¿no? Vamos a ver que nuestra aurícula izquierda va a estar de alguna manera más agrandada, ¿ya? Vamos a encontrar también signos de hipertensión pulmonar, ¿ya? Y también puede tener complicaciones, ¿no? Como el edema pulmonar, derrame pleural, etc. Entonces, esa es una radiografía clásica, ¿no? Obviamente observamos la cardiomegalia, pero en este caso es cardiomegalia por comunicación interventricular debido a un fallo en el septum, ¿ya? Entonces, aquí podemos observar el ultrasonido, ¿no? Acá está esquematizado de la clase. Vemos de todas maneras que va a haber una comunicación entre ambos ventrículos, esta zona de aquí, ¿sí? Que está con una luz media roja, ¿ya? Esto quiere decir que hay comunicación y paso de sangre entre ambas cavidades, ¿ya? Entre ambas cámaras. Y esto es el septum, ¿no? Entonces acá tenemos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces, esto es una imagen clásica de lo que vendría a ser comunicación interventricular y esto les pueden preguntar. Entonces, ya saben que cuando observan ese agujero, ¿no? Vendría a ser la comunicación interventricular que conecta ambos ventrículos y hace que se haga el shunt, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a comunicación interventricular, es bastante sencillo y fácil de ver, ¿no? Bueno, aquí vamos a observar por otro lado, ¿no? Lo que es la comunicación interauricular, ¿ya? Esto de acá también vamos a denotar obviamente que va a ser una apertura anómala en cuanto al septum, ¿no? Pero en este caso de las aurículas, ¿no? Y esto va a producir una comunicación y shunt, ¿no? Vamos a ver que por las bajas presiones auriculares va a ser asintomático hasta la adultez, ¿no? Entonces el diagnóstico va a ser ya más en la edad adulta. Y vamos a ver que va a incrementar el flujo pulmonar de 2 a 4 veces mayor. Entonces esto va a ocasionar una
hipertensión pulmonar, de todas maneras. Vamos a ver que esto va a conllevar a una falla cardíaca congestiva, ¿no? Y esto se va a desarrollar de una manera gradual, ¿no? Poco a poco, y el pico de sintomatología va a ser 30 años más o menos, ¿ya? Por este defecto. Entonces, vamos a ver que en la radiografía de tórax puede ser algo normal, ¿no? En los estadios iniciales. Puede mostrarse incremento de las estructuras vasculares pulmonares, ¿sí? La aurícula derecha, ventrículo derecho, y el arco aórtico puede estar normal o disminuido, ¿no? Depende de la gravedad de la lesión, ¿no? De la cardiopatía congénita. Acá en esta radiografía se ha tratado de esquematizar, ¿no? De todas maneras, cómo podría ser esta evidencia radiológica, ¿no? Sin embargo, no se observa tanto, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora sí, en esta tomografía, ¿no? Ahora sí se va a poder observar bien la comunicación interauricular. Entonces ya sabemos que tenemos al paciente echado, nosotros estamos viendo desde abajo, ¿ya? Para que se ubiquen claro. Entonces observamos, ¿no? Acá la estructura del corazón, ¿no? El septum. Esto vendría a ser el ventrículo izquierdo y este ventrículo derecho, ¿no? También por la posición del cuerpo y también obviamente se nota por el hecho de que la pared es más gruesa de la musculatura cardíaca, ¿no? El miocardio está más engrosado en este lado, entonces de todas maneras tiene que ser el ventrículo izquierdo. Entonces si vamos más para esta zona de aquí, la zona más central, vamos a encontrar que tenemos las aurículas, ¿no? Aurícula izquierda y aurícula derecha. Entonces cuando hay comunicación, ¿no? Entonces, aquí se observa claramente la comunicación. Vamos a ver una hipertrofia, ¿no? Tanto de la aurícula derecha como del ventrículo derecho, ¿ya? Entonces acá se ve bastante congestionado, ¿no? Un aumento de densidad, entonces es clásico también observar esto en tomografía, ¿no? De comunicación interauricular, ¿ya? Se ve bastante claro, ¿no? Acá está la tomografía sin esquema y acá está esquematizado ya para que se puedan guiar de las flechas y los dibujos y se guíen, ¿no? por los lados y todo, ¿ya? Entonces, obviamente acá vemos la circulación que viene directamente de la pulmonar, ¿no? Y en vez de irse totalmente hacia el ventrículo, ¿no? Vamos a ver que se va hacia la zona de la aurícula, ¿no? Y de todas maneras, está generando acá una patología, ¿no? Igual aquí, ¿no? Pulmonar, ¿no? Vamos a ver ahora un aumento de tamaño en este lado, ¿no? En lo que vendría a ser el corazón derecho, ¿no? Se observa que parte del llenado, ¿no? Se va para la zona de la aurícula y para el ventrículo derecho, ¿no? Entonces esto va a generar también hipertrofia, hinchazón y todo esto que podemos observar a través de la tomografía, ¿no? Y de todas maneras acá observamos, ¿no? Que estamos en el lado izquierdo en esta zona de acá y en el lado derecho por este lado de acá, ¿ya? Ahora, eso vendría a ser en cuanto a comunicación interauricular y comunicación interventricular. Ahora, también tenemos otros defectos, como el ductus arterioso persistente. Ya, esto va a indicarnos o va a evidenciarnos una persistencia del conducto entre la aorta y el sistema pulmonar que se va a desarrollar desde el sexto arco aórtico en la formación embrionaria. Ya, esto se supone que está, pero ya debe desaparecer en cierta etapa, ¿no? Entonces, si esto persiste, obviamente es patológico. Y va a generar, obviamente, lo que es la combinación de la sangre, ¿no? La mezcla de sangres. Entonces, vamos a ver que también existe una clasificación de este ductus arterioso. Ya tenemos el tipo A, que es cónico, ¿no? El tipo B, que es como una ventana, que es más ancho, ¿no? Y más pegado. El tipo C, que es tubular, ¿no? Que tal cual es como un tubo. El tipo D, que es más complejo, ¿no? Que vendría a ser ya algo más como una formación de aneurisma, ¿no? Y el tipo E va a ser elongado, ¿no? Que ya no va a ser la posición tal cual en esta zona más proximal, sino en esta zona más distal, ¿no? Entonces, esas son las diferentes como que clasificaciones que hay de ductus arterioso. Sin embargo, así se puede ver en la tomografía y así se ve en una reconstrucción en 3D, ¿no? Se ve tal cual, el ductus arterioso. Obviamente esto tiene diferentes calibres, ¿no? Y tiene diferentes maneras de desarrollarse. No siempre va a ser así de grande,
puede ser algo más simple o más pequeño, ¿no? De todas maneras, es ductus arterioso. A ver. Ya, acá, por ejemplo, podemos ver el ductus arterioso, obviamente más delgado, más sutil, ¿no? Sin embargo, ahí está, se ve claramente en esta zona de aquí, ¿no? Sí lo ven, ¿no? Esta comunicación, ¿ya? Y en este caso, ¿no? Se ve más grueso, obviamente, ¿ya? Son diferentes grados, pero ambos tenemos vistas de cortes sagitales, ¿no? En tomografía, ¿no? Y, bueno, eso sería, ¿no? El ductus arterioso persistente, ¿ya? Entonces, comunicación entre la aorta y el tronco pulmonar, ¿ya? Eso es en cuanto a las no cianóticas, ¿no? O acianóticas. Ahora vamos a ver las cianóticas, ¿no? En primer lugar tenemos la tetralogía de Fallot, que esto sí o sí les van a preguntar de todas maneras, ¿ya? Hay que saber que la tetralogía de Fallot es la condición congénita cianótica más común y esta, como su nombre lo dice, es una tetralogía, va a tener 4 partes importantes. Primero va a haber una estenosis pulmonar, o sea, una estenosis de la arteria pulmonar, ¿no? Vamos a ver que va a estar estenosado, no va a estar un poco más, no va a abrir completamente la válvula. Vamos a ver el efecto del septo interventricular, como ya habíamos visto, ¿no? En la comunicación interventricular, que va a haber una conexión a través del septum entre ambos ventrículos, ¿no? Entonces va a haber shunt de todas maneras. Vamos a ver que por este septum interventricular vamos a tener lo que es la hipertrofia ventricular derecha, ¿no? El músculo cardíaco derecho normal vendría a ser mucho más delgado, ¿no? Y lo característico es que en el izquierdo sea en el cual se vea un mayor volumen, sin embargo ahora va a ser de la misma manera por el lado derecho, ¿no? Vamos a ver también que tenemos el acabalgamiento de la aorta sobre el defecto del septum interventricular, ¿no? Entonces vamos a ver que la aorta, ¿no? Va a recibir o va a estar a la altura del septum, ¿no? Del septum patológico, ¿no? El septum con el defecto, y va a estar acá recibiendo la sangre, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la tetralogía de Fallot, ¿no? Vamos a ver que no muestra cianosis inicialmente por persistencia del ductus arterioso, ¿ya? También esa es una nota importante. Vamos a verlo, o sea, esto de acá sí es esquematizado, ¿ya? Sin embargo, vamos a verlo ahora sí por imágenes y cómo lo van a encontrar ustedes en los estudios que van a solicitar o en sus exámenes. Ya, ese es un signo radiológico de la radiología clásica, ¿ya? Entonces, obviamente la radiología no es como que la mejor manera para poder diagnosticar eso porque tú claramente no puedes ver nada, ¿no? Sin embargo, está el signo del zapato sueco, ¿no? Que vendría a ser esto de aquí, ¿no? Y como es radiología clásica, es muy probable que se lo pregunten, ¿no? Entonces, esto es como se estudiaba antes la radiología, ¿no? Entonces, cuando había tetralogía de Fallot, agarraban, ¿no? Y decían, ya, esto parece un zapato sueco, entonces vamos a ponerle que es el signo del zapato sueco, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a ver también el ápice cardíaco elevado por hipertrofia ventricular derecha más una concavidad pulmonar. Entonces, eso es lo que ustedes deberían buscar cuando ven este tipo de imágenes radiológicas, ya el signo del zapato sueco. ¿Ya? Entonces, la verdad es que yo tampoco le veo como que un parecido a un zapato sueco ni nada. Sin embargo, esta es la determinación o la denominación clásica, ¿no? De radiología. Entonces, ya eso tienen que saber. Entonces, ahora sí vamos al estudio, el cual sí nos va a mostrar, obviamente, lo que queremos ver, que es esto, ya, que es la tomografía, ¿no? Entonces, vamos a ver los ventrículos, ¿no? Vamos a ver los ventrículos, vamos a ver cosas claras, ¿no? Acá de la tetralogía, ¿no? Vamos a ver los ventrículos, ¿no? Ventrículo izquierdo, que de por sí tiene su pared gruesa, pero ojo aquí, en el ventrículo derecho también vamos a encontrar una pared engrosada, lo cual ya es una característica de la tetralogía de Fallot. Vamos a encontrar el defecto en el septum, ¿no? También vamos a encontrar el defecto en el septum. Entonces acá ya estamos teniendo otro criterio más, ¿no? También tenemos lo que vendría a ser el cabalgamiento de la aorta, que va directamente a la zona del defecto del septum, que también ya nos está dando el tercer
punto de la tetralogía de Fallot. Entonces todo eso se puede ver a través de eso. Entonces, como yo les decía, si ustedes ven esto, o sea, en sí creo que no es lo más ideal, ¿no? Radiografía, ¿no? Entonces obviamente tenemos estudios por imágenes más detallados como esto y obviamente son mejores para el diagnóstico, ¿no? Entonces ya, eso es en cuanto a los tres primeros. Y después aquí vamos a ver la estenosis, ¿no? La estenosis de la pulmonar, ¿no? Entonces acá vemos el ventrículo derecho, ¿no? Y acá está la arteria pulmonar principal, ¿no? Entonces vamos a ver acá que está estenosado. Y esto de acá también va a ser ya el cuarto punto, uno de los 4 puntos de la tetralogía de Fallot. Entonces esto sí se puede observar evidentemente en tomografía, por ejemplo. Entonces acá sí es importante que lo reconozcan. Entonces ya ustedes ven esto, ¿no? Ven la estenosis, pueden observar también el efecto del septum, pueden observar el acabalgamiento de la aorta, el engrosamiento o la hipertrofia del ventrículo derecho y ya están obviamente con la tetralogía, ¿no? Ya ustedes diagnostican, ¿no? Tetralogía de Fallot, listo. Siguiente. Entonces, vamos a ver que también tenemos la transposición de los grandes vasos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera, congénita obviamente, los vasos principales no van a salir de las cavidades de las cuales ustedes suponen, ¿no? Entonces, sabemos que del ventrículo izquierdo va a salir la aorta, ¿no? En este caso no lo va a hacer. Vamos a ver que esto de aquí se va a presentar en recién nacidos, los cuales van a tener una característica de cianosis en las primeras 24 horas, ¿no? Entonces, en algunos casos es crucial, ¿no? Poder determinar esto y se nota, ¿no? En en las primeras horas de vida, ¿no? Vamos a ver que esta transposición va a suponer el 7% de todas las cardiopatías congénitas y va a ocurrir por discordancia ventrículo-arterial. Entonces, discordancia porque no va a concordar con la anatomía usual o anatomía general de estos vasos sanguíneos principales, o entonces es algo universal, entonces ya es algo importante de todas maneras. Entonces esto también puede estar acompañado de otras malformaciones. Entonces aquí en transposición de grandes vasos también por radiología clásica, lo cual les digo que es como se estudiaba antes la radiología, los estudios por imágenes. Entonces vamos a ver que tenemos también signos radiológicos, ¿no? El signo de huevo en cuerda, ¿no? Entonces, aquí tenemos la imagen, ¿no? Obviamente tenemos una cardiomegalia, no tenemos la transposición de los grandes vasos. Entonces, es clásico ver esto aquí. Entonces, se supone que debería ser como que la forma de un huevo y una cuerda, ¿no? Acá lo han tratado de esquematizar y acá está ya tal cual el huevo y la cuerda, ¿no? Entonces, eso es signo de radiología clásica. Les pueden preguntar, sí les pueden preguntar, ya. Sin embargo, ustedes digamos, no van a poder verlo tal cual en radiología, obviamente, como lo anterior que también les he mostrado. Entonces vamos a verlo en una reconstrucción tridimensional, ya. Entonces vamos a ver que el ventrículo izquierdo, ¿no? Va a salir la aorta, ¿no? Y del ventrículo derecho va a salir, perdón, del ventrículo izquierdo va a salir el tronco pulmonar, ¿no? Entonces, el ventrículo derecho de la aorta y el ventrículo izquierdo va a salir el tronco pulmonar, ¿no? Entonces, así es como se ve, ¿no? Lo normal es que esté al revés, ¿no? O sea, que la aorta salga del ventrículo izquierdo y que la pulmonar salga del derecho. Entonces, acá cuando hay transposición, como dice su nombre, transposición, entonces los vasos principales van a cambiar de lugar y van a salir de otros lados por donde no deberían salir. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante aquí. Entonces, acá ya lo están viendo más claro, o sea, imposible no darse cuenta con estos gráficos, ¿no? Entonces, acá tenemos la aorta, ventrículo derecho, ¿no? Desde una vista anterior también ventrículo derecho, la aorta, ¿no? Ventrículo izquierdo, el tronco pulmonar, ¿no? Y bueno, también aquí, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a transposición de grandes vasos, también se puede ver de esta manera, ¿no? Y bueno, vamos a ver, ¿no? Que está saliendo el tronco pulmonar, ¿no? Del ventrículo izquierdo, ¿no? Y el ventrículo derecho va a salir lo que es la aorta, ¿no? Claro, del derecho va a salir la aorta, ¿no? Entonces, claro, acá, ventrículo derecho, perdón, ventrículo izquierdo, va a salir el tronco pulmonar y del ventrículo
de izquierdo va a salir del ventrículo izquierdo va a salir el tronco pulmonar y del ventrículo derecho va a salir la aorta, ¿ya? Entonces acá tenemos ventrículo derecho, aorta, ¿ya? Y bueno, así es como se ve en tomografía, ¿no? Ahora también vamos a ver que tenemos malformaciones vasculares, ¿ya? Y en cuanto a las malformaciones vasculares, vamos a observar también defectos en cuanto al arco aórtico derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de irse, o sea, ustedes saben que en la anatomía normal tenemos el corazón, tenemos la aorta y luego se va hacia la izquierda y se va hacia atrás, ¿no? Ya. En esta, en esta anomalía vamos a ver que se va para el otro lado. Entonces, se habla de una aorta en espejo, ya que ese vendría a ser el signo, ya el signo o la denominación clásica, ¿no? La aorta en espejo. Entonces, que en vez de irse para la izquierda, se va a ir para la derecha. Entonces, acá vamos a ver que el arco aórtico va a estar localizado a la derecha. Vamos a ver que usualmente va a ser asintomático y va a estar asociado, obviamente, a otras patologías congénitas en la mayoría de casos, como la tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, esto suele asociarse bastante a tetralogía de Fallot, la aorta en espejo, ¿no? La aorta que se va para el lado derecho. O sea, esto no es tan ultra grave, sin embargo es importante mencionarlo, ¿ya? Entonces, no, acá tenemos la aorta, ¿no? En vez de irse para ese lado, se va para el otro lado, ¿no? Y ya, eso vendría a ser, ¿no? La parte más de arriba nunca se ve ¿cómo se llama esto? Sí, acá vemos el arco aórtico, ¿no? Entonces, ya. Entonces acá vemos la aorta, ¿no? La aorta también, y en vez de irse para otro lado, está para este lado. ¿Ya? Y eso vendría a ser en cuanto a arco aórtico derecho. ¿Ya? Ahora, hay otra anomalía que se llama doble arco aórtico, ¿no? Aquí vamos a ver que, tal cual como se observa en esta imagen, en este esquema, ¿no? Se puede ver que hace un anillo, ¿no? Anillo que envuelve a la tráquea y al esófago. Eso es importante. Va a volverlos a los dos, ¿no? Y de todas maneras, ustedes saben que de la aorta salían las tres arterias principales, ¿no? Ahora van a salir las cuatro, ¿no? Para la subclavia, ¿no? La subclavia, la carótida común, ¿no? Y acá igual también, ¿no? Carótida común y subclavia, ¿no? Ya no van a haber tres, sino ahora sí van a haber cuatro. Entonces, esto es importante porque nos da el signo de los cuatro vasos o cuatro arterias, ¿ya? Que eso también es anomalía, ¿no? Entonces, aquí se puede observar, ¿no? El anillo que se forma, tal cual, para la tráquea y para el esófago, ¿no? Y aquí se puede observar, ¿no? Se puede observar literalmente las cuatro arterias, ¿no? En esta reconstrucción en 3D. Entonces, esto es imposible que no lo reconozcan tal cual. Acá está la forma, ¿ya? Entonces, clásico, ¿no? Doble arco aórtico, ¿no? Y el signo de las cuatro arterias, ¿no? 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Esto sí es muy difícil que se confundan con esto, entonces, o sea, les pueden preguntar también, pero no es una pregunta tan compleja, ¿ya? Entonces, de todas maneras les puede venir. Entonces, repásenlo. Vamos a ver que también tenemos defecto de coartación aórtica. Quiere decir que va a disminuir el calibre de la aorta descendente o el arco distal, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando la aorta está dando la vueltita y como que se va para atrás, ¿no? Vamos a ver que va a haber una disminución en el calibre, ¿no? Y se va a ver así, ¿no? El signo del 3 invertido, le dicen, ¿no? Porque acá se va a formar un 3. Entonces, esto es clásico de coartación aórtica, ¿no? Y vamos a ver que está asociado con lo que vendría a ser la válvula aórtica bicúspide en un 75%, los aneurismas cerebrales de un 5 al 10%, y el síndrome de Turner, el 20% tiene coartación, ¿no? Entonces también está relacionado a síndrome de Turner. Entonces acá se ve una reconstrucción 3D, ¿no? Que va a haber una disminución del calibre, ¿no? De la luz a nivel de la aorta descendente, ¿no? Aquí también lo vemos. Y aquí se ve el signo del 3 invertido, ¿no? Entonces, eso es clásico. En cuanto a radiología clásica, el signo del 3 invertido, obviamente. Ya, entonces, esto es, de todas maneras, una disminución del calibre, ¿no? En la luz de la aorta, ¿no?
Entonces ya, esto también les pueden preguntar, ya es bastante evidente en la imagen, ¿no? También se puede ver, sobre todo acá en la reconstrucción 3D, se recontranota, ¿no? Entonces, ya lo saben, cortación de la aorta, disminución del calibre, disminución de la luz de la aorta descendente, ¿no? Y signo de 3 invertido, que es lo más clásico, ¿no? Que se menciona aquí. Y también las asociaciones, ¿no? A otras patologías. Aquí se ve, ¿sí? Aquí se ve, ¿no? Que a nivel del arco aórtico, por esta zona de aquí, va a haber la disminución del calibre, ¿no? La sangre pasa, pero de todas maneras por acá está el calibre disminuido, ¿no? Y así, por ejemplo, acá, a esta altura está, ¿no? La disminución del calibre en esta tomografía, ¿no? Aorta, ascendente, da la vueltita, cuando está bajando, ya el calibre baja. Ya, entonces, eso. Ahora, vamos a ver que también tenemos en cuanto a arterias, anomalías de arterias, también tenemos la anomalía de la pulmonar, ¿no? Entonces tenemos la génesis pulmonar, que va a ser la ausencia unilateral de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos nuestro tronco pulmonar izquierdo y el derecho, pero el derecho no está, ¿no? Entonces no va a haber una irrigación hacia el pulmón derecho. Entonces, por lo tanto, van a haber mecanismos compensatorios por el otro lado, ¿no? Entonces, vamos a ver que habrá ausencia unilateral de la arteria pulmonar, el parénquima pulmonar e ilio van a estar disminuidos, obviamente, del lado donde no hay vascularización. Entonces, prácticamente tendremos algo no funcional y, por lo tanto, el cuerpo va a compensar por el otro lado. Entonces, vamos a tener eh, una hiperinflación y herniación compensatoria contralateral. Entonces acá vemos que está funcionando prácticamente, bueno, el que hacen todo el trabajo vendría a ser el lado del campo pulmonar izquierdo, ¿no? Entonces acá se ha hipertrofiado, ¿no? Se ha hiperinflado, entonces vemos que esto es un mecanismo compensatorio debido a la falta o a la agenesia de la arteria pulmonar derecha. Entonces, si lo ven acá, no hay arteria pulmonar derecha. Se supone que toda esta zona de aquí vendría a ser el parénquima pulmonar, ¿no? Está totalmente en la nada, ¿no? Está aplastado, no tiene irrigación. Entonces, el otro lado es el que va a compensar. Y en cuanto a radiología o radiografía, vamos a observar que, claro, se puede ver este campo pulmonar, ¿no? Y de este lado no se ve, no se ve todo radiopaco, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes van a observar cuando hay agenesia pulmonar, tanto derecha como izquierda. Este es en caso, obviamente, derecha, ¿no? Cuando vean la izquierda, vamos a ver que es tal cual, solamente que por el otro lado, ¿no? Igual. Tenemos nuestro tronco pulmonar y tenemos, obviamente, la rama izquierda, ¿no? Sin embargo, en la derecha no hay. Entonces, eso también es patológico y es agenesia pulmonar izquierda. ¿Ya? Entonces, ya habíamos visto derecha, ahora vemos izquierda. Y ahora sí vamos a ver lo último, ya, lo último, que vendría a ser el retorno venoso anómalo o el síndrome de la cimitarra, ¿ya? Acá vamos a ver que la vena pulmonar va a tener una anomalía, ¿no? La cual va a hacer que drene algún lóbulo pulmonar o todos los lóbulos pulmonares, ¿no? Y usualmente vamos a ver que va a drenar hacia la vena cava inferior, pero también puede irse a la hepática, a la porta o directamente a la aurícula. ¿Ya? Entonces, también signo clásico, signo de radiología clásica para esto vendría a ser el signo de la cimitarra, ¿no? Que supuestamente aquí se puede observar una forma de esta espada árabe, ¿no? Que cuando la vi lo relacioné con esta espada de acá de la película, entonces ya para que se acuerden, como que sí se parece. Entonces, ya, esto, síndrome o signo de la cimitarra, típico, signo típico radiológico de retorno venoso anómalo, ¿no? Por un mal drenaje de la vena pulmonar. ¿Ya? Entonces, signo de la cimitarra, retorno venoso anómalo. Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no hayan entendido o algo que quieran que les repita? Si no, eso sería todo y podríamos ir al post-test. ¿Algo?
Alejandro, Sí. ¿podrías repetir, por favor, la parte de transposición de grandes vasos? O sea, lo normal es que el ventrículo derecho salga a la aorta y el ventrículo izquierdo a la pulmonar. Y en la transposición es al revés, algo así. No, o sea, sí. O sea, a ver, a ver, un segundo. Ya. Ya, bueno. Bueno, lo normal, por ejemplo, aquí podríamos como que esquematizarlo bien ya. Mira, acá normalmente este es el septum, ¿no? Esto tiene que estar correctamente cerrado, ¿ya? Entonces vemos que del ventrículo izquierdo la sangre, o sea, ¿por qué el músculo cardíaco del ventrículo? Eso es para que te acuerdes, o para que se acuerden, ¿no? ¿Por qué el ventrículo izquierdo tiene una pared más gruesa? Porque necesita la fuerza para que en el momento de la contracción la sangre salga eyectada o disparada con tal fuerza que pueda irse a todo el sistema, ¿no? Entonces, siempre acuérdate que el ventrículo izquierdo va a salir la aorta, ¿ya? Va a eyectar sangre, el ventrículo izquierdo va a aportar la fuerza para que la sangre eyectada salga por la aorta, ¿ya? Entonces acá va a salir distribuida, ¿no? Hacia todo el sistema, ¿no? Todo el sistema cardiovascular. En cambio, del ventrículo izquierdo, ¿no? ¿No? Tiene que irse la sangre por la arteria pulmonar. ¿Por qué acá lo esquematizan de color azul? Porque es sangre sin oxígeno, ¿ya? Entonces, vamos a ver que ¿dónde estamos? Ya. Entonces, vamos a ver que cuando hay transposición de grandes vasos, esto es anomalía. Ya, esto es lo que no debe pasar, pero sí se encuentra a veces, ¿no? Entonces, vamos a ver que en esto, ya no miren esto todavía, esto de acá, tenemos el ventrículo derecho, ¿ya? Y de aquí va a salir la aorta. Y eso está mal, ¿no? Porque la aorta normalmente va a salir del ventrículo izquierdo. Entonces, del ventrículo derecho debería salir la pulmonar, pero no. En este caso está saliendo eh, la aorta. Entonces, ¿por qué se da esto? Por un fallo, ¿no? Por una anomalía congénita. Entonces, esto es el defecto, ¿no? Lo que quiero que vean. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Desde una vista lateral izquierda, vamos a ver que tenemos el ventrículo izquierdo, ¿no? Y del ventrículo izquierdo va a estar saliendo nuestro tronco pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar, lo cual no es normal, ¿no? En la anatomía normal del ventrículo izquierdo va a salir la aorta, ¿no? Y entonces del ventrículo derecho va a tener que salir la aorta en este lado, porque está patológico, está anómalo. Entonces acá lo ha esquematizado el doctor de esta manera como que para hacerles entender que lo normal, ¿no? Lo normal era que del ventrículo derecho salga la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo salga la aorta, ¿ya? Entonces, eso es lo que de repente les confundió, ¿no? Porque, o sea, claro, que está esquematizado así como una X, ¿no? Pero no, o sea, eso es como que para que vean de dónde salía realmente, ¿ya? Y así es la imagen de transposición de grandes vasos, ¿no? Pero ya tal cual como la patología que es. Entonces, igual yo acá les voy a poner, mejor, sí, les voy a poner una imagen ya cuando salga la diapositiva de cómo es normalmente lo de los vasos para que no se confundan. Bueno, acá también se ve en la tomografía, ¿no? Que aquí se ve el ventrículo derecho, ¿no? Y acá la salida hacia la aorta, ¿no? Que esto de acá es patológico porque no es normal, ¿no? Y acá vemos el ventrículo izquierdo, ¿no? Y tiene salida para el tronco pulmonar, ¿ya? Entonces, nada, eso es lo que quería que vieran en transposición de grandes vasos. ¿Sí me entendiste esta parte? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Entonces eso está bien. Listo. Entonces, eso sería en cuanto a transposición de grandes vasos. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Si no, ya podríamos pasar a la evaluación final. Alejandro, sorry, ¿crees que puedas poner un toque una de las primeras diapos? A ver. eh, ¿Cuál de todas? Me parece que había un esquema o no sé si fue idea mía. Ah, no te preocupes. No, todo claro. Sí, listo. Entonces, ya, voy a dejar de compartir esto y ya vamos
Sal, pasito.